muy buenas tardes. Gracias a todos por sumarse a esta iniciativa de las charlas en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy contamos con la doctora Natalia de la Torre, abogada, especialista, docente universitaria, especialista en Derecho de las Familias, asesora en el Congreso, quien, bueno, se sumó a esta campaña de poder dar y compartir sus experiencias en este contexto y, bueno, hablar de esto que es los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Natalia, muchísimas gracias por sumarte y por poder compartir con nosotros aquí desde Misiones y para todo el mundo directamente, porque esto después nosotros lo estamos grabando y los compartimos a través de las distintas redes sociales y de la Defensoría. Así que, bueno, Natalia. De Posadas al mundo. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todos, ¿sí? por permitirme estar. Extraño un poco los aviones, el hecho de ir a Oberá, a Posadas y a tantos otros rincones de nuestro país. La verdad que se extraña el cara a cara. Lo que les un poco conversando también con las inquietudes que me planteaba Marcelo respecto de qué temas abordar en esta tarde, en este ratito que compartiremos hoy. Si querés, Marcelo, ¿podés habilitarme para compartir? Sí. Dale. A ver, permitirlo. Ahí arranco. Bueno, mientras arreglamos los detalles técnicos, decime. Te tiene que dejar ahí, ¿eh? Fíjate, ¿podés hacerlo o no? El anfitrión... No te deja. No. Me dice que está inhabilitada la posibilidad de compartir pantalla. A ver, opciones. Bueno, si querés arrancar mientras yo le voy, o querés esperar. Sí. No hay problema. Bueno, como les decía, dentro del gran abanico que hace a los derechos de niños, niñas y adolescentes y el cruce con esta situación de pandemia por efecto del COVID y del aislamiento social preventivo y obligatorio que en el ámbito del AMBA todavía estamos cumpliendo, ¿sí? Y bueno, por las razones de público conocimiento, dentro de ese gran abanico, la idea, o cómo pensé la charla, o cómo pensé esta conversación con ustedes, es enfocarme en todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado, y más particularmente la relación entre progenitores e hijos e hijas, y qué es lo que pasó y cómo fue evolucionando, tanto, digamos, cómo fue evolucionando tanto la normativa, ¿sí? De parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Desarrollo, de la Jefatura de Gabinete, como la jurisprudencia respecto a los acuerdos de cuidado de los hijos e hijas personas menores de edad, ¿sí? Yo, tanto el PowerPoint, que ahora enseguida vamos a poder compartir, como todos los fallos que voy a citar o que voy a comentar y que los invito a reflexionar y digamos, a tener una mirada crítica respecto a las distintas soluciones que se fueron dando vía jurisprudencial, todo este material se lo voy a enviar a Marcelo por mail para que Marcelo se encargue de hacérselo llegar. Igualmente les recuerdo, como siempre, nosotros tenemos una página web para aquellos o aquellas que todavía no la conocen, gratuita, de acceso gratuito, para aquellos que por ahí no tenemos posibilidades de adquirir todos los portales jurídicos que salen bastante dinero. Generamos hace unos cuantos años una web gratuita, Colectivo Derecho de Familia. En esa web gratuita, ponen señor Google y ponen Colectivo de Derecho de Familia y les va a salir. En esa web gratuita hay todo una sección nueva que generamos que se llama COVID y Relaciones de Familia, en donde tienen artículos de doctrina elaborados por digamos, parte de este Colectivo de Derecho de Familia, de docentes de distintas partes de nuestro país, de docentes de familia y de sucesiones, y tienen la mayoría de los fallos que yo voy a comentar acá, y otros incluso, cruce de ASPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio, y la situación en las cárceles, o sea, tienen muchísimo material. Aprovecho, ya que van a conocer, o para los que no conocen esa página, no solamente tienen ese material de COVID-19, sino que también tienen un montón de material en la página. Tienen jurisprudencia de otras temáticas que hacen a las relaciones de familia, tienen documentos de interés, proyectos de ley que están en tratamiento en el Congreso, tanto en diputados como en Senado, videos, participaciones de la doctora Kembelmacher, de la doctora Herrera, de la doctora Lam, etcétera, etcétera. Tienen ahí un montón de información para divertirse.
en este aislamiento, si es que tienen algún ratito para divertirse en este aislamiento, porque está bastante complejo, o por lo menos esa es nuestra experiencia, y justo lo que estábamos conversando antes de arrancar con Marcelo, cada vez se trabaja más, y no hay tiempo, y no hay horarios, y bueno, y se mezcla todo, y un poco la idea de la charla de hoy es eso, ¿no? Cómo hacemos las tareas de cuidado mientras que tenemos que responder a las demandas laborales, mientras que tenemos que más o menos seguir las tareas del colegio de nuestros niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. Y si no se escucha o si hay algo que se pierde de señal, avísenme, que no hay problema, interrúmpanme tranquilo, ¿sí? Dale. Y le propongo lo siguiente, más o menos son unas 40 y pico de filminas, voy a tratar digo, por la hora también, es viernes, estamos todos cansados, trataré de ser clara y digamos, de dejar sentado qué es lo que quería decir, qué es lo que quería compartir hoy, para así después tenemos un tiempito para interactuar con quienes están compartiendo esta tarde en el Zoom con nosotros, ¿te parece? Buenísimo. Bárbaro. Bueno, como les decía antes de esto que nos pasó, un poco, digamos, me voy a concentrar en esto, ¿no? En las relaciones entre progenitores e hijos y en el marco de las ASPOS, tomando 2 o 3 aristas o 2 o 3 fenómenos, o 2 o 3 problemáticas que se dieron en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio en relación a los hijos, hijas, personas menores de edad. Por un lado, es la pandemia como oportunidad. Espero que sea la pandemia como oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la situación del aislamiento, producto de esta pandemia, lo que ha puesto más que en evidencia es la inequitativa distribución de las tareas de cuidado, tanto en el hogar como fuera del hogar. Y me parece que si algo va a quedar de esta situación que estamos viviendo todos y todas, es justamente que se necesita con urgencia repensar todo el sistema de cuidados en la Argentina. Tenemos una legislación que no contempla un sistema universal de cuidados, que no tiene política pública sostenida y a largo plazo. Por ejemplo, digo, se me viene a la cabeza el modelo de Uruguay, no digo que sea ese el modelo a seguir, pero digo, para tener una idea normativa bastante cercana territorialmente hablando. Por ejemplo, y ahora vamos a ir con esto, pensar en el sistema de las licencias parentales, que de hecho en nuestra ley de contrato de trabajo no se llaman así, y eso no es casualidad. Si uno va a la ley de contrato de trabajo, tiene un artículo 158 que nada más le da 2 días de licencia por nacimiento de hijo al trabajador, y después lo que tiene es todo un apartado particular o un capítulo particular dentro de la ley de contrato de trabajo que está pensado en este concepto de maternidad. Bueno, ¿qué pasa con estas normas a la luz del Código Civil y Comercial? ¿Y qué pasa con estas normas, o de qué manera estas normas colaboran en reforzar los estereotipos de género respecto a quién le corresponden las tareas de cuidado de los niños, niñas y adolescentes? Ese versus que ven ahí es un versus que nos debería incomodar a esta altura del partido, ¿no? Estas licencias de 2 días a los progenitores y de 90 días en el caso de maternidad, y siempre hablando de progenitores y progenitoras o maternidad asociadas a la idea de los niños nacidos en el marco de la filiación biológica, porque más allá de que algunos convenios colectivos sí tienen licencias en el marco, por ejemplo, de la paternidad o maternidad por vía de adopción, lo cierto es que uno va al texto de la ley de contrato de trabajo y no hay una licencia prevista respecto a esta figura, menos una licencia para tener estos días de vinculación, menos para los días del proceso judicial. Lo mismo pasa en materia de violencia de género, lo mismo pasa en materia de la posibilidad de peticionar licencias para acceder a un tratamiento de técnicas de reproducción humana asistida, con lo que implica, ¿sí? Digamos, el someterse a estos tratamientos, porque hay que poner el cuerpo, hay que ir muchos días al médico, hay que estar en reposo, y sin embargo uno va a la ley de contrato de trabajo, una ley ya bastante añosa, y no encuentra reflejado, ¿sí? Todas estas novedades, no ya tan novedades, de las relaciones de familia. Entonces creo que, digamos, en primer lugar decir que ojalá que la pandemia sea una oportunidad para que todos estos temas estén en la agenda pública y empecemos a discutir en serio todas estas normativas o todas estas necesidades de reformas en el Congreso de la Nación. Dicho esto, y un poco
digamos, aunando esta idea de las licencias, y las licencias para cuidar personas menores de edad, o personas que son menores de edad, pero no son tan niños, niñas y adolescentes, sino que por ahí son adolescentes, pero por ejemplo tienen una necesidad de cuidado mayor debido a una discapacidad, ¿sí? Lo que les propongo, y después lo debatimos o lo conversamos una vez que termine con la presentación del PowerPoint, lo que les propongo es analizar o comentar en conjunto dos sentencias, ¿sí? Una de abril de este año y una del 7 de junio, si no me equivoco, de este año, de hace poquitos días, que si no recuerdo mal, ayer salió publicada en uno de los portales jurídicos. Como les dije, después les acerco todas las sentencias que vamos a comentar. Los escenarios son muy parecidos, pero me interesa reflexionar respecto a las propuestas que hace en ambos casos la justicia, en este caso la justicia, más que la justicia es el gobierno de la ciudad, y ahora vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Vamos con el primero. Como les decía, es un caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tramita por la vía de la justicia especializada en familia, porque en realidad es una demanda o una medida cautelar que se inicia contra el gobierno de la ciudad. ¿Por qué el gobierno de la ciudad? Porque es una señora trabajadora en el ámbito de la salud pública, que es trabajadora de un hospital público perteneciente al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es lo que le pasa a esta señora? Bueno, lo que le pasó a muchos trabajadores y trabajadoras que son reconocidos como trabajadores y trabajadoras esenciales en el marco de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Y como les está pasando a muchos trabajadores y trabajadoras que no son esenciales, pero que al principio no se les exigían tareas laborales, y pasados los días de cuarentena empiezan a notar cada vez más exigencias en el ámbito laboral. Pero los dos supuestos que les voy a plantear son de trabajadoras esenciales, trabajadoras enfermeras de la salud pública. Primer caso. Era una señora que, como les dije, presta servicio en el Hospital Pena, el Hospital Pena, es madre a cargo de una niña de 5 años, es una madre de una niña en el marco de un proyecto monoparental, ¿sí? No hay otro progenitor que pueda cuidar de la niña. Los primeros días del aislamiento social preventivo y obligatorio, ella obviamente estaba trabajando en el Hospital Pena, pero los primeros días no había tenido tantas problemáticas respecto a quién se iba a hacer cargo del cuidado de su hija menor de edad, porque de alguna manera había construido una red con quien es el tío de la nena, su hermano, pero el problema empezó a crecer porque el hermano también, ¿sí? Digamos, forma parte de los trabajadores considerados esenciales, entonces no podía cubrir o seguir cubriéndola respecto al cuidado de esta niña. Bueno, entonces dice, bueno, dado que la normativa de emergencia no tiene prevista ninguna excepción que contemple su situación, y empezamos de vuelta. La señora solicita una medida cautelar con el objeto de que se le suspenda el deber de asistencia al trabajo con goce de haberes durante el lapso que dure todo el aislamiento social preventivo y obligatorio. En primera instancia le hacen lugar a esta medida cautelar solicitada por la señora, es decir, a esta suspensión de tener que seguir yendo al Hospital Pena a prestar servicios por ser trabajadora esencial. Ahora, cuando en primera instancia dictan esta medida cautelar, lo que se le dice al gobierno de la ciudad demandado en esta situación, en esta causa, es, esta medida cautelar de suspensión del deber de ir al trabajo va a durar hasta tanto el gobierno de la ciudad le haga una propuesta a la señora respecto a cómo solucionar esta situación o esta necesidad de cuidado de su persona, de su hija de 5 años de edad. La sentencia es apelada por la demandada, esta sentencia de primera instancia, solicita que se revoque la misma, etcétera, etcétera. Durante el trámite, ante la alzada, obviamente participa el asesor tutelar de cámara en turno, y lo que se hace, más allá de digo, después les paso la sentencia entera, ¿sí? Pero, digo, lo que se hace, nombra el consejo y demás, es en el ámbito de la apelación planteada por el gobierno de la ciudad, lo que se trae a colación en la sentencia es cuáles eran o cuáles son estas propuestas, ¿sí? Que el juez de primera instancia había establecido que el gobierno de la ciudad le tenía que proveer a esta señora para que esta señora elija cómo resolver el sistema de cuidado de su hija. Lo que me llama muchísimo la atención, y si es que hay muchas personas de las defensorías, y algo para que podamos después retomar en el diálogo, en la conversación, miren lo que
acerca como propuesta el gobierno de la ciudad. Dice, bueno, las propuestas y el consecuente dispositivo, en el caso que corresponda, básicamente consisten en las siguientes, ¿sí? La primera, alojamiento semanal de la persona menor de edad en los CAT, que son los Centros de Atención Transitoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde van chicos que tienen vulneraciones altísimas de derecho, ubicado en la calle tal. Ello durante el periodo comprensivo de la jornada laboral de su progenitora, debiendo retornar la menor al domicilio familiar en los días de descanso del amparista. Primer propuesta, que a mí me hace ruido la panza leer esta propuesta y que a alguien especializado en infancia se le pueda ocurrir que esto es una propuesta viable para una persona menor de edad, 5 años, ante la imposibilidad de esta madre de procurar cuidados en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Por supuesto, también, o por suerte, había una segunda propuesta, que es esta idea de brindarle a la madre un acompañante hospitalario y terapéutico que se acerque al domicilio donde está viviendo la nena con su madre y permanezca en ese domicilio con la nena mientras la madre va a trabajar. Por supuesto que hay una tercera alternativa que no es ofrecida, que es la alternativa de darle licencia a esta señora y que no tenga la obligación de concurrir al trabajo para poder hacerse cargo de los cuidados de su hija. Primera situación, obviamente la apelación no prospera porque, como les dije recién, la idea de la medida cautelar era una medida cautelar con una fecha de vencimiento. ¿Cuál era la fecha de vencimiento? Obtener estas propuestas. ¿Qué es lo que dice la Cámara? Bueno, las propuestas ya están. Entonces, la cautelar de suspensión de la obligación de ir a trabajo, lo levantamos, y en todo caso que la señora en determinada fecha, en determinados días, establezca, ¿sí?, dé una respuesta respecto a cuál de estas dos soluciones le es más favorable y cuál de estas dos propuestas quiere tomar para que se pueda cumplir, tanto con su tarea laboral como con las tareas de cuidado de esta chiquita menor de 5 años. El otro caso es este que les decía que salió publicado ayer o anteayer en uno de los portales, en Microjuris. También es de la Justicia Contencioso Administrativo y Tributario, del juzgado, en este caso, de primera instancia número 23, acá no estamos ante una persona de corta edad, no estamos en el marco de primera infancia, sino es que estamos ante un supuesto de una familia monoparental, también a cargo de una madre más grande que en el caso anterior, una madre que rondaba los 55 años aproximadamente, y a diferencia del caso que vimos recién, en este caso se trata de un adolescente de 15 años que tiene o que padece una discapacidad que requiere un constante cuidado, un cuidado que en el marco normal, en el marco no de excepción del aislamiento social preventivo y obligatorio, se cumplía porque tenía distintas actividades, tenía todo un sistema armado, mientras que la madre iba a trabajar. Ese sistema no está, y la madre tiene que quedarse en el hogar a cuidar a este hijo de 15 años. Entonces, en este caso, la madre prestaba también, de nuevo, era enfermera de un hospital público, el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. En fecha 2 de junio, el gobierno de la ciudad estableció el término de que en 48 horas, o le dio un término de 48 horas para que se reintegre a prestar las tareas como enfermera. Señaló que la coloca frente a una alternativa imposible, o sea, o dejo a mi chico o a mi hijo sin cuidado, y si dejo a mi hijo sin cuidado está en peligro, pero si me quedo cuidándolo, lo que va a estar en peligro es mi posibilidad laboral, porque la intimaban a reintegrarse a sus tareas con la posibilidad incluso de despido. ¿Qué es lo que solicita la madre? El dictado de una medida cautelar innovativa con el objeto de que cautelarmente y provisoriamente, mientras dure la emergencia sanitaria, se le ordene al gobierno de la ciudad el uso y goce de una licencia para que ella pueda hacerse cargo de este cuidado que necesita su hijo adolescente. Condiciones en Cava. ¿Sí? Esto es algo por ahí muy particular, pero también, digamos, he conversado en otros colegios de abogados que no pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es algo que se viene reiterando en distintos lugares del país.
¿Por qué? Porque CABA tenía ciertos condicionamientos para otorgar licencias licencias por cuidados en el marco de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Las dos primeras condiciones estaban, por supuesto, acreditadas. La vigencia de la suspensión de clases, ¿sí?, acreditada claramente en esta situación, y otra de las condiciones que la señora había acreditado, estar a cargo de un hijo con discapacidad. Ahora había un tercer requisito de la normativa propia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se cumplía en este caso. ¿Cuál era ese requisito? Un requisito que no dependía de circunstancias personales, sino del lugar en el que se cumplía tareas. Es decir, la norma excluía de la licencia a todo aquel personal de este hospital por ser un trabajador esencial de la salud pública en este ámbito o en este contexto de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, en este contexto, es muy buena la sentencia, es muy larga, se las recomiendo, porque la verdad que es un análisis muy pormenorizado desde, o sea, toman el caso, la jueza pone en discusión todos los derechos que se encuentran involucrados en el caso, es decir, no solamente los derechos del niño o niña, o en este caso del adolescente, y en su doble vulnerabilidad por ser persona menor de edad y por ser persona con discapacidad, pero también hace todo un análisis de la situación de la mujer con una clara perspectiva, con una clara impronta de perspectiva de género en la sentencia. Y tanto en un ámbito como en el otro, tanto en lo que tiene que ver con los derechos de infancia como en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, lo que hace es un análisis que va de lo convencional constitucional a lo constitucional local, a lo legal, al código, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es una maravilla la sentencia, se la recomiendo en su totalidad, a diferencia del fallo anterior. Bueno, dice, bueno, ¿cuáles son los derechos involucrados? En el caso de adolescente, claramente el derecho involucrado es el derecho a la salud, y hace, ¿no?, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución de CABA, la Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y trabaja muy bien, sobre todo el que le guste o el que trabaje en temas de discapacidad con profundidad, esta idea o esta noción de ajustes razonables como concepto clave para encarar las problemáticas de las personas con discapacidad. Y no solo trae a colación la Convención de los Derechos del Niño, sino también la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y más interesante aún, no se queda con el texto de la Convención, sino que trae las opiniones consultivas, ¿sí? Es decir, cómo interpretan los órganos o los comités de esos tratados de derechos humanos lo que dicen esos tratados de derechos humanos, ¿sí? Por supuesto también el caso Furlan es citado en esta sentencia, caso Furlan, que también se trata de un caso que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde condena a Argentina, donde condena a nuestro país, y está involucrado o está relacionado con personas menores de edad y discapacidad. Y los derechos involucrados de la mujer, ¿sí? Entonces refuerza esta idea, o perdón, más que refuerza, asienta este concepto de la doble vulnerabilidad por ser mujer y por estar a cargo de un hogar en el marco de una familia monoparental. Entonces lo que busca es sustentar jurídicamente este derecho a tomarse una licencia en el marco de esta situación especial y por ser una familia monoparental. Entonces, bueno, obviamente, artículo 14 bis, el 75 inciso 23, que obliga al Estado en todos sus estamentos a tomar acciones positivas, ¿en pos de qué? En pos de esta situación que está viviendo, en este caso, esta señora, más el 75 inciso 22, que tiene que ver con el reconocimiento de los DECs y del valor o de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. Y básicamente lo que se pregunta la justicia es, el gobierno, ¿sí? En este caso el gobierno, pues se trata de un hospital público, ¿ha incurrido en una discriminación prohibida? Y dice sí. Les leo porque realmente es brillante la sentencia. Dice, cabe recordar que pesan sobre el gobierno de la ciudad el deber de asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados, ¿sí? Artículo 3. Y que debe reputarse discriminación indirecta contra la mujer aquella que se produce cuando la ley, el principio o el programa no tienen apariencia discriminatoria. En principio las normas son neutras, pero producen discriminación a la hora de aplicarlas.
En este sentido, la aplicación de la ley neutra en cuanto al género puede perpetuar la desigualdad existente o agravarla, y toma esto que les decía de las observaciones generales y no solamente el texto de la Convención. Dado que el gobierno intimó a la actora a reincorporarse bajo apercibimiento de cesantía, también hay que recordar que nunca podría considerarse legítima esa decisión si se reputara una discriminación en la conservación del empleo por motivos de sexo. Por otra parte, el gobierno tiene la obligación de incorporar la perspectiva de género en el diseño y en la ejecución de sus políticas públicas, eliminando toda forma de discriminación por maternidad y facilitando a las mujeres único sostén del hogar, no solo el acceso al empleo, sino también al sistema de cobertura social, y yo diría también a los sistemas de cuidado que todavía son una cuenta pendiente en nuestra legislación. Y a diferencia del primer fallo que vimos, aquí, bueno, resolver el caso con perspectiva de género concluye directamente que lo que procede no es que el gobierno le brinde opciones respecto a el cuidado de su hijo adolescente, sino que directamente la conclusión que saca es una discriminación indirecta, que esté prohibido que esta señora se tome licencia para hacerse cargo del cuidado. Ergo, obligación de licencia por decisión judicial, ¿sí? Hay muchísimos casos más que trabajan esta problemática de las licencias por temas de cuidados de niños, niñas y adolescentes. Este es un pantallazo, ¿sí? Y un poco un pantallazo que pretende entrar en diálogo entre sí, porque claramente las soluciones son bastante diversas. En el primer caso, desde mi punto de vista, bastante polémico, lo resuelto y lo propuesto por el gobierno de la ciudad. Dicho esto, me imagino, si tenemos en el auditorio abogados y abogadas que se dedican al ejercicio de la profesión, que uno de los grandes problemas de las relaciones de familia en el marco, ¿sí? Del aislamiento social preventivo y obligatorio, es esto que ven aquí reflejado en las noticias, ¿sí? En un caso de España, porque las polémicas y los debates y las discusiones se replicaron, ¿sí? Casi idénticamente, y en el segundo escenario, una noticia de Argentina. ¿Qué pasa? ¿Sí? El problema extra, decían los medios de comunicación. ¿Qué pasa con el aislamiento preventivo y obligatorio? Cuando el aislamiento preventivo y obligatorio impide, ¿sí?, el traslado, la idea del movimiento de la población. ¿Y qué pasa si ese aislamiento social preventivo y obligatorio dura una semana, dura 10 días, y qué pasa si ese aislamiento social y preventivo y obligatorio, creo que ya vamos por casi el día 100? ¿Qué pasa en el medio con esos escenarios? Porque al principio las consultas, o por lo menos mi experiencia, las consultas no eran tan habituales. Las consultas se volvieron cada vez más habituales, les diría, a mediados de abril de este año, ¿sí? Por ahora, o en el marco de estos últimos días, está un poco más tranquilo el tema de los cuidados, no así el tema de los reclamos de alimentos. Básicamente, antes de ir a ver qué es lo que ha dicho la jurisprudencia y cómo ha resuelto el Poder Ejecutivo Nacional a partir del dictado de distintas normativas, recordemos de dónde venimos, ¿sí? Por supuesto, hoy no estamos en este escenario, pero recordemos cómo fue la evolución del dictado de distintas normativas que de alguna manera afectaron estos sistemas de cuidado. Lo primero que hay que decir es referirnos al primer decreto que sigue siendo prorrogado, el decreto 297, que se dicta o que entra en vigencia el 20 de marzo de este año, en donde básicamente lo que se dispone es esto, ¿no? El ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. No voy a traer a colación todo el decreto, pero sí, en ese decreto lo que se establece son excepciones de cumplimiento, o excepciones al cumplimiento del aislamiento preventivo y obligatorio. Y en ese artículo 6 famoso, donde se listan una serie de excepciones al cumplimiento de este aislamiento, de esta cuarentena, hay un inciso 5 dedicado a los niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué dice ese inciso 5? Que, claro, hoy, digamos, pasados ya casi 100 días del dictado de esta medida, uno lo puede leer de otra manera. Pero básicamente lo que decía ese inciso 5 del artículo 6 es que están exceptuados de cumplir el aislamiento aquellas personas que deben asistir a otras con discapacidad o familiares que necesiten asistencia, personas mayores o personas que deban asistir a niños, niñas y adolescentes. Y la gran pregunta que uno se hacía allá por el 21, 22 de marzo de este año es, pero esto,
¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un sistema de cuidado compartido, entonces estoy habilitado o estoy exceptuado ¿de qué? De cumplir con el aislamiento porque yo tengo que ir a asistir a mi hijo o a mi hija. Y uno en principio, de la lectura de este inciso 5, de este artículo, este inciso 5 de este artículo 6 decía no, ¿por qué? Y porque el concepto de asistencia no se da en un supuesto donde efectivamente el chico o el hijo o la hija, por ejemplo, está con su progenitor o con su progenitora y difícilmente voy a estar amparado o voy a estar encuadrado en esta necesidad de asistencia a otro. ¿Por qué? Y porque el chico ya está asistido, ¿sí? Es mucho más restrictivo, si quieren, el concepto de asistencia que esta idea de cuidado compartido. Entonces, en función de este inciso 5, lo que uno decía en ese momento era, bueno, así como en una situación normal el Código Civil y Comercial establece, ¿sí?, como sistema de normalidad, como sistema privilegiado, esta idea de un sistema de cuidado compartido, en principio, prefiriendo la modalidad indistinta, en este marco de excepción, en este marco de aislamiento social preventivo y obligatorio, y en pos de la seguridad y de la salud pública y de de cuidarnos entre todos, lo que se establecía por este inciso 5, artículo 6, es un sistema de excepción en donde el Estado, en definitiva, lo que hacía era establecer un sistema de cuidado unilateral obligado. Y la referencia eran los artículos 652 y 653 del Código, ¿sí? Esta idea de que, bueno, por más que esté ante un supuesto de cuidado unilateral, obligado por esta situación de excepción, por supuesto que aquel progenitor no conviviente tiene derecho a una fluida comunicación, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos en periodos normales, no en este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero ¿qué es lo que pasó? Primero empezaron las dudas, porque esta interpretación que yo les acabo de relatar respecto a el inciso 5 del artículo 6, no era una interpretación unánime. Muchos decían que ese artículo 5, por ejemplo, habilitaba los traslados sin ningún tipo de limitación porque el concepto de cuidado estaba encuadrado dentro de este concepto de asistencia. Lo que pasó ante tanta duda, cuando tantas interpretaciones empiezan a volcarse respecto a una normativa, es que luego del dictado de este primer decreto 297-2020, se dicta una resolución del Ministerio de Desarrollo Social, resolución que la pueden encontrar en el boletín oficial o en cualquiera, en el portal este que les comentaba antes de que nos interrumpan, en el colectivo de Derecho de Familia, toda esta normativa está. La resolución 132 lo que hace es intentar esclarecer cuándo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, estaríamos habilitados, ¿sí?, a que se procedan limitados traslados, ¿sí? Perdón por la reiteración. Y básicamente lo que dice es, son posibles los traslados, pero en 3 circunstancias. O sea, va a ser viable la posibilidad de traslado, pero siempre que yo me encuadre en cualquiera de estas 3 situaciones taxativas dispuestas por la resolución 132, ¿sí? Algo que después es ampliado y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la última disposición administrativa. En el primer caso, se habilita el traslado cuando, cosa que pasó en más de un caso, se habilita la posibilidad de traslado de personas menores de edad cuando, al momento del dictado del aislamiento social preventivo y obligatorio, allá por 20 de marzo del comienzo de este año, el niño, niña y adolescente se encontraba en un hogar, en una vivienda que no era su centro de vida. Entonces, automáticamente, por no encontrarse en su centro de vida o en la vivienda conforme su interés superior del niño, la norma o la resolución 132 habilita el traslado de ese niño, niña y adolescente. Primer supuesto. Segundo supuesto de habilitación por esta resolución de traslado de niños, niñas y adolescentes es un supuesto muy utilizado en el caso de familias biparentales, no como los casos que vimos recién, que uno o ambos progenitores son trabajadores o trabajadoras esenciales. Entonces, en función de ese trabajo
declarado esencial, si yo tengo que retirarme del hogar y estoy separado del progenitor de mis hijos, lo que me permite esta resolución es el traslado de ese niño a la casa del otro progenitor hasta tanto regrese el progenitor declarado trabajador esencial de su trabajo. Segundo supuesto de excepción del no cumplimiento del aislamiento. La tercera posibilidad de traslado es como la posibilidad de traslado residual. ¿Por qué? Y porque está afianzada en este concepto tan importante para el derecho de las familias y más en la infancia, que es el interés superior del niño. Porque básicamente lo que dice es, cuando por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del niño, sea conveniente trasladar al hijo al domicilio del otro progenitor. Eso se dio, ¿sí? Vamos de vuelta, decreto, resolución. Ahora, esta resolución, y era una frazada un poquito corta, ¿sí? Un poquito que no me tapaba del todo todas las situaciones que se iban dando a lo largo de ¿qué? Del transcurso de los días y de cada vez sumar más días, más días, más días, más días, y el no contacto con el progenitor no conviviente. ¿Cómo probar? Bueno, tenían un segundo artículo que hacía referencia a esta idea de impresión en el anexo, de tenés que completar una declaración que podía ser impresa o completada de puño y letra, una declaración que todavía está vigente. Ahora bien, como les decía, una cosa es esta normativa, que uno en ese momento, bueno, la festejó, no es que la festejó, pero digo, les pareció pertinente, pero cuando vivimos 10 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero a los 40 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, ya 20 de marzo, estábamos a 20 y pico de abril, y había chicos, o niños, niñas y adolescentes, que hacía 30 días, 40 días, que no tenían contacto personal con su otro progenitor. Entonces las cosas se empezaban a complicar. Y ahí empezaron a darse una serie, ¿sí?, de sentencias, o en realidad una serie de planteos, primero las consultas pertinentes a los abogados y a las abogadas, y después la apertura de las ferias para resolver los sistemas de cuidado. Les traigo un caso que, como les dije, después se los acompañó en forma completa junto con este Power. Un caso resuelto por el Juzgado Nacional Civil número 102 de la capital federal, el 23 de abril, antes que se dicte la disposición administrativa hoy vigente, la última norma que se emitió a nivel nacional respecto a todo lo que hace a cuidado de los hijos, hijas y hijos, hijas, personas menores de edad. Es un fallo que de algún modo anticipa lo que luego va a decir esta disposición administrativa dictada o firmada por el jefe de gabinete, porque básicamente lo que resuelve la justicia en esta oportunidad es un sistema ya no de cuidado unilateral obligado por el Estado, sino un sistema distinto al que tenían antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, un sistema de cuidado compartido en modalidad alternada. ¿Para qué? Para evitar, ¿sí?, la frecuencia en los traslados de las personas menores de edad y la posibilidad mayor de contagio si es que esos traslados se dan con mucha frecuencia en el corto plazo de una semana. Las presentes actuaciones se encuentran para resolver pedido materno, el pedido de la madre, tendiente a que la persona menor de edad permanezca desde el 25 de abril del corriente, y mientras que no tenga que asistir al colegio, de manera alternada, una semana en el domicilio de cada progenitor. Porque claro, ¿quién empezaron a...? Así como hay progenitores no convivientes que reclaman en la justicia la posibilidad de un sistema de cuidado alternado o fijado o resuelto por la justicia, también hay madres que se presentaron a la justicia a decir, por favor, necesito que me habiliten el traslado porque no doy más, porque tengo 2 hijos, porque tengo que cumplir las tareas, etcétera, etcétera, y hace 40 días o 50 días que estoy a cargo exclusiva del cuidado de mis 2, mis 3 hijos o un hijo. Entonces aquí es la madre la que inicia la acción, el padre sostiene que él es lo que está exigiendo desde el momento 1 y que no tiene ningún problema, pero bueno, parece que la relación no era muy amena entre los progenitores, entonces lo que él alega es, no hay ningún problema de este sistema, ahora lo único que sea ella la que me traslada, porque no, uno vivía en Capital y otro en Provincia de Buenos Aires, porque no quiero tener el inconveniente de ir y que después no entregue a la menor, etcétera, etcétera. Básicamente lo que hace la justicia días antes del dictado, ¿sí?, después la leen entera, del dictado de la disposición administrativa que ahora vamos a comentar, es acceder a este pedido estableciendo un cuidado alternado, un cuidado compartido en modalidad alternada de una semana y una semana. Y de este modo evitar
los mayores traslados de sistemas más cortos, de 2 días, 2 días, o 2 días y 3 días, etcétera, etcétera. Al tiempito, ¿sí? Perdón, antes de ir a la disposición administrativa, me imagino que habrán conocido el dictado de esta sentencia, muy comentada también. ¿Por qué? Porque es una sentencia que se dicta el 27 de abril y que por única vez decreta la inconstitucionalidad, desde mi punto de vista innecesariamente, de la resolución 132 del Ministerio de Desarrollo Social. Básicamente, y también esto también va de nuevo con el power, la sentencia completa, ¿no? Porque más allá de la declaración de inconstitucionalidad, digamos, es muy interesante analizar el modo, la cosmovisión de la jueza respecto a esta joven, esta adolescente menor de edad. Bueno, en el mes de agosto de 2019, la adolescente había realizado por decisión propia un cambio de residencia. Vivía con la madre, se va a vivir con el padre. Esto de decisión propia, lo remarca 20 veces, no digo 20 porque estoy exagerando, pero bastantes veces está remarcado en las sentencias, ¿sí? Algo que parece que a la jueza no le termina de cerrar. Entonces, es un adolescente que por decisión propia decide, ¿sí? Perdón la redundancia, hace un cambio de residencia habitual, se va a vivir con el padre. El señor tiene el cuidado personal de la persona menor de edad, de hecho, porque no es que hay una resolución respecto a este cuidado. A fines del 2019, antes de toda esta situación de excepción, se dispuso con carácter cautelar, todavía sin fondo resuelto, un régimen de comunicación provisorio entre la joven y la progenitora, porque parece que había muy mal vínculo entre la madre y esta adolescente. Y además estableció una multa ante cada incumplimiento de cualquiera de las partes, etcétera, etcétera. El día 19 de marzo, en este régimen de comunicación, la adolescente iba a la casa de la madre, si no me equivoco, los días jueves se quedaba a dormir y los días viernes estaba con la madre. El 19 de marzo se dicta el decreto, ¿sí? que empezaba a entrar en vigencia el 20 de marzo, 19 de marzo, no sé si se acuerdan, fue un jueves. El señor, cuando se entera de este decreto, automáticamente lo que hace es agarrar el auto, y la madre, que es la que presenta la demanda, dice que interrumpe violentamente en su domicilio y retira al adolescente, y que desde ese momento en que interrumpe violentamente y retira al adolescente de su domicilio, aquel 19 de marzo, no pudo tener más contacto con su hija. El 3 de abril solicita la habilitación de la feria, se habilita, se pide la restitución al domicilio para que la adolescente continúe cumpliendo la cuarentena hasta tanto no haya regreso a los colegios en la casa de su progenitora. Bueno, acá esto que les decía, dice, por tal motivo y por haberse invocado también la decisión de Z es del adolescente, de realizar el aislamiento en la casa de su padre, imponiendo una vez más la jovencita su voluntad por sobre la de los progenitores, a pesar de no tener derecho a tomar este tipo de decisiones por sí sola, no resulta razonable, tanto particulares circunstancias, aplicar la multa por incumplimiento que solicita la actora, porque la madre había pedido que se aplique la multa que se había acordado allá en la cautelar, en este sistema provisorio de comunicación. Muy bien, ¿qué es lo que se resuelve en este caso? Primero, como les dije, se declara la inconstitucionalidad del artículo 2 de esta resolución de 132 del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué dice que es inconstitucional? Porque lo que entiende la jueza en este caso, sí, un criterio que no comparto, pero después lo van a poder leer entero y van a poder sacar sus conclusiones con mayor detalle, básicamente lo que dice es que esta resolución 132 lo que hace es restringir el inciso 5 del artículo 6 del decreto reglamentario 297 que había habilitado las excepciones. Dice, la resolución es restrictiva de este criterio de posibilidad de traslado o posibilidad de no cumplimiento del aislamiento en supuestos de necesidad de asistencia de personas menores de edad. Entonces dispone, después de declarar inconstitucional esta resolución, dispone con carácter cautelar la modificación provisoria del régimen de comunicación actual, debiendo trasladar desde el 28 de abril antes de las 16 horas y hasta el 8 de mayo, a partir de las 16, del 28 de abril hasta el 8 de mayo,
la persona menor de edad, la adolescente, iba a residir con la madre. Lo extraño de esta sentencia, y de muchas que se dieron en este marco, en estos días entre fines de abril y principios de mayo, es que no establece qué pasa después, claro, porque es como que se resuelve pensando que el asco en cualquier momento se termina, y cada vez se alarga más, ¿sí? El tema es qué pasa después o qué pasó, digo, no lo sabemos, porque no tenemos resolución respecto a una fecha posterior a esta sentencia que estamos comentando. Entonces, se dicta, como les dije, y se declara por primera vez la inconstitucionalidad de esta resolución. Acto seguido, a los pocos días, 3 días después, desde mi punto de vista, tardíamente, esta disposición administrativa tendría que haber salido antes, ¿sí? Porque ya íbamos con muchos días de aislamiento social preventivo y obligatorio, y con muchos días de no contacto personal con el progenitor o la progenitora no conviviente, pero por suerte se dictó. La disposición administrativa 703, firmada por el jefe de gabinete, es disposición administrativa última, la vigente, la que se aplica actualmente. Básicamente, lo que dice esta disposición administrativa es habilitar los traslados. ¿De quién? De los niños, niñas y adolescentes ante 2 supuestos o ante 2 situaciones. Cuando yo estoy en el marco de una familia biparental, es decir, con un progenitor y otro progenitor, no importa, pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, o un hombre y una mujer, cuando estoy en el marco de una familia biparental, lo que dispone esta disposición en su artículo 1 es la posibilidad de traslado de la casa de un progenitor a la casa del otro progenitor. Y además contempla la situación, ¿sí?, de las familias monoparentales. Entonces, lo que habilita también esta norma es a la posibilidad del traslado a otra residencia de ese niño que está hace 40 días o 50 días al cuidado exclusivo de una madre o un padre. ¿A qué residencia? A la residencia de un pariente o de un referente afectivo de ese niño o de esa niña. Las 2 situaciones están contempladas en la disposición administrativa, ahí lo tienen en el artículo 1 en el artículo 1, el inciso A y en el inciso B. Además, ahí están establecidos los supuestos, ¿sí? ¿Cuándo es posible el traslado? ¿Y cuántas veces es posible el traslado? Y acá también hubo un gran debate respecto a esta norma, porque lo que hace la disposición administrativa es, en estos 2 escenarios están habilitados los traslados. Ahora, el traslado podrá realizarse una vez por semana. Y ahí entonces empiezan. Pero entonces el traslado, ¿qué quiere decir? Que automáticamente por esta disposición 703 pasamos de un sistema de cuidado unilateral forzado y obligado por el Estado a un sistema forzado y obligado por el Estado de sistema de cuidado compartido alternado de una semana y una semana. No. Tanta era la confusión que hubo que salir a aclarar. ¿Y quién salió a aclarar? El actual secretario de la CENAF, Gabriel Lerner. Entonces dice, bueno, en razón de algunas preguntas recibidas, creo necesario señalar, esta nueva disposición no es un régimen de comunicación obligatorio. Entonces dice, bueno, si algún progenitor reitera preguntas, ¿sí?, o dudas que surgieron a raíz de esta disposición, si algún progenitor o progenitora tiene alguna restricción legal para ver al niño o a la niña, ¿tiene derecho a una semana de convivencia? No. Se privilegia esa restricción. Si no existe un acuerdo previo entre progenitores, si uno de ellos pretende trasladar al hijo o a la hija a un lugar donde pueden verse amenazados los derechos de ese niño, ¿es necesario cumplir con la disposición? No, no prospera la posibilidad de traslado. Otra consulta. La nueva excepción ofrece, más que una consulta es una reflexión, la nueva excepción ofrece una oportunidad, no ideal, pero la mejor, o mejor que la que teníamos antes del dictado de esta disposición, para que los progenitores, teniendo en cuenta los intereses de sus hijos, que claramente deben ser escuchados, puedan acordar una forma en que el niño o la niña mantenga una adecuada relación con ambos. Se dicta esta disposición administrativa y nuevamente empiezan las repercusiones en la justicia. Este también creo que es una buena decisión, una muy buena decisión, una buena resolución judicial, en este caso proveniente de Santa Fe, de Rosario, de la localidad de Rosario. ¿Qué es lo que pasaba acá? El señor y la señora
no se llevaban muy bien los progenitores, tenían 2 hijos. El señor tenía una restricción de acercamiento no respecto a sus hijos, sino a sus hijas, perdón, sino a la madre de sus hijas. El día 10 de marzo el señor había hecho un viaje y después de ese viaje vio a las chicas y desde el 10 de marzo no las vio más. El 20 de marzo, cuando se dicta el aislamiento social preventivo y obligatorio, la madre de las chicas le envía una comunicación, un mensaje diciendo, bueno, dado el aislamiento social preventivo y obligatorio, las chicas se van a quedar acá en mi casa, hay que cuidarse, etcétera, etcétera. El señor, la demandada, o sea, el señor es el que demanda, la demandada, la madre, afirma que la voluntad de las niñas es permanecer en su hogar durante la cuarentena, y que ellos se lo han hecho saber a su padre, quien las acosa, a punto de hacerlas llorar, exigiendo que, por qué no quieren ver a papá, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? El señor se presenta a la justicia diciendo, establezcamos un sistema de comunicación, no puede ser que estemos a 20 y pico de abril, casi principios de mayo, y no tenga contacto con mis hijas. La señora contesta demanda y dice, de ninguna manera, aislamiento social preventivo y obligatorio. Avanza la causa y antes del dictado de la sentencia se da a conocer la disposición administrativa. Cuando se da a conocer la disposición administrativa, la señora tenía que contestar una petición de la justicia que le había pedido que informe un número de contacto y demás para tener la entrevista, ¿sí?, del artículo 12 de la Convención, la entrevista con las personas menores de edad, con las niñas. Entonces, cuando acerca el escrito informando el número de contacto para cumplir con este derecho de los niños a ser oídas, también aclara que, teniendo en consideración que se había dictado esta disposición administrativa, no tiene problema, ahora sí, porque está contemplado en la norma, es legal, con que ocurran los traslados, pero no del modo que quiere el progenitor. Lo que establece como propuesta en esta contestación la madre es, no hay ningún problema, pero que vayan una vez cada 15 días y solamente los fines de semana. ¿Por qué? Y porque las chicas están acá en la casa, tienen los libros, tienen las computadoras, a ellas les parece mejor, les resulta mejor que de lunes a viernes estén acá, y que los fines de semana cada 15 días, porque si no que yo madre no voy a tener ese momento de compartir con ellas en la relajación de un fin de semana. ¿Por qué? Porque las chicas durante la semana están con las tareas del colegio, yo estoy con las tareas laborales, etcétera, etcétera. Las chicas son escuchadas y acá hay una distinción. ¿Por qué? Porque, bueno, sopesar derechos de niñas, derecho de niñas heroicas. Hay una distinción. En esta escucha de las niñas, ambas dicen que no quieren estar durante la semana con el progenitor, por esto de que en la casa tienen todo para hacer las tareas, que tienen que estar conectados al Zoom, a esto, al Meet, al otro, bueno, etcétera, etcétera. Una de ellas dice que no tiene ningún inconveniente en ir todos los fines de semana a la casa de su papá, desde viernes a domingo, y la otra reitera esta idea de que sí, que no tiene ningún inconveniente de ir a la casa de su papá, pero que también quiere estar los fines de semana con su mamá. Entonces reitera esta idea de ir en forma alternada cada 15 días con su padre. En función de esta situación, lo que hace la justicia, y respetando esta disposición administrativa de no traslados, o sea, no más de un traslado por semana, lo que hace es mediar y resuelve efectivamente que las chicas se queden de lunes a viernes con la madre, en el hogar, en su residencia principal, que los fines de semana vayan con el progenitor, y les diría que parte la solución. ¿Por qué? Porque en atención a lo solicitado por una de las niñas, dice, no es que vamos a hacer cada 15 días, van a hacer todos los fines de semana, pero un fin de semana será completo, con el padre de viernes a domingo última hora, y el siguiente fin de semana será cortado. ¿Cuándo? Y bueno, se va a ir el viernes y va a regresar el sábado después de almuerzo. ¿Para qué? Para que ese sábado por la noche y ese domingo también lo tengan para compartir, o para compartir un momento de ocio con su madre. Distinto fue, y con esto les juro que ya termino, lo que resolvió el Juzgado Nacional Civil, y hay varias sentencias en este sentido, que la van a encontrar en la página del colectivo, el Juzgado Nacional Civil número 4, el 12 de mayo. ¿Por qué distinto? Porque básicamente la problemática es similar, todas las problemáticas, ¿sí?, que
se dieron respecto al cuidado son similar, es alguien que está solicitando que se reintegre la normalidad de los sistemas de cuidado, y uno tiene que ir sopesando si esa normalidad puede ser reintegrada o no en función de la salud pública, del cuidado de estas personas menores de edad. La señora y el señor, también 2 hijas, en el año 2019 habían arribado a un acuerdo en el que establecieron un sistema de cuidado personal compartido con modalidad alternada. La señora solicita se habilite la feria judicial extraordinaria y se autorice la alternancia de la coparentalidad mientras dure el ASPO. Acá no es el señor que no había tenido contacto durante el aislamiento el que solicita se habilite la feria y que se solicita el cumplimiento de este cuidado compartido, sino la señora. ¿Por qué? Y porque estaba desde el inicio de la cuarentena al cuidado exclusivo de sus hijas, y aparte había tenido todo un episodio, porque la señora encima estaba con doble tarea, porque había vuelto a trabajar, había tenido un episodio y le habían tenido que llevar de urgencia al médico, le habían dicho que baje los decibeles, porque así iba a terminar bastante mal. Cuando la señora se presenta a habilitación de feria, se la habilitan, se le da traslado al señor, y el señor rechazó del pedido incoado por la progenitora. Básicamente diciendo que no, que las chicas se tienen que quedar con la madre, porque esto, si no, es ponerlas en peligro a ellas y a los 2 progenitores, que él tiene que trabajar, que realiza, creo que se dedica, sí, al campo, que hace viajes de 200 kilómetros por día, entonces que la posibilidad de contagio es bastante grande, bueno, etcétera, etcétera. Y aclara, ¿no? Más allá de deseo de ver a mis hijas, entiendo que lo más prudente es que se sigan quedando con la madre. Y aquí, principio de solidaridad familiar, bueno, de nuevo, desarrollo, cita del artículo 5 de la CEDAW, etcétera, etcétera, después la leerán completa. Básicamente lo que hace la justicia es contradecir los términos de la disposición administrativa. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la disposición administrativa, si bien dice traslado una vez por semana, tampoco me sujeta a esta decisión, no declara la inconstitucionalidad ni nada por el estilo, pero básicamente lo que hace es bloques alternados. Pero bloques alternados que de cumplirlos, así como están establecidos, de un jueves a un sábado y de un jueves a un domingo, de cumplirlos, no estoy cumpliendo con la norma que me permite el traslado o un único traslado por semana, ¿sí? Sentencias de este estilo hay muchísimas. Lo último que me queda por decir, o por compartir, así charlamos un rato, es, bueno, una propuesta que se presentó en la Cámara de Diputados, porque hoy es la presidenta de la Comisión de Familia, no sé si están al tanto, hasta diciembre del 2019, la Cámara de Diputados tenía una comisión un poco amplia en sus temáticas, porque una única comisión trataba los temas de familia, de infancia, adolescencia, juventud y mujer y diversidades. Lo que se hizo a fines del año pasado es dividir, ¿sí?, esa comisión, y hoy tenemos una comisión de mujeres y diversidad y tenemos otra comisión de familias y juventudes. Hoy Roxana Reyes es la diputada presidenta de esta comisión. Y presentó un proyecto en el marco del ASPO, en el marco de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo, de modificación del Código Civil y Comercial. Un proyecto que desde mi punto de vista resulta innecesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca la discusión partió por la posibilidad o no posibilidad de comunicación por vía telemática o acudiendo a internet, o sea, nunca estuvo en tela de juicio que todos los medios informáticos a disposición tienen que estar para la comunicación con el otro progenitor. El tema conflictivo de aislamiento social preventivo y obligatorio fue el paso del tiempo y el no contacto cuerpo a cuerpo con el otro progenitor. Entonces lo que plantean este proyecto de ley es modificar el 652, aclarando que este derecho de comunicación puede ser ejercido por medios tecnológicos, algo que incluso se viene haciendo y reconociendo la jurisprudencia años antes de la reforma del Código Civil y Comercial, y además agregaron 652 bis de fuerza mayor, diciendo que ante la imposibilidad de cumplir los regímenes de comunicación en forma personal, bueno, que se acuda a estos medios tecnológicos. La verdad que un proyecto que no viene a resolver nada respecto a la situación que estamos o que vivimos desde el 20 de marzo de este año cuando se decreta el aislamiento. Y lo último, no sé si está pasando ya en Posada o en alguna otra jurisdicción de Misiones, algo que, digo, está la foto de Nicolás Cabré, pero digo, puedo contar montones de ejemplos de gente no mediática que les ha pasado algo similar. Esta imposibilidad hoy no es tal, porque incluso hubo que sacar una resolución para aclarar esta cuestión,
Imposibilidad de los comercios, es decir, más que imposibilidad, es la no posibilidad de ingresar a los comercios de cercanía, llámese supermercados, con niños y niñas. ¿Y qué hacen los progenitores o las progenitoras que están al cuidado exclusivo de esos niños y niñas? Y estamos siempre hablando de niños y niñas que no se pueden quedar en el hogar solos, mientras tengo que ir a comprar el pan, la leche, la carne, lo que necesite para la vida diaria. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, fueron muchísimas las quejas que incluso se elevaron a la CENAF, y lo que sucedió también aquí en Argentina pasó también en España, y también en España hubo que sacar una normativa, una resolución que aclare este punto. La resolución, para que la tengan bien presente, es la resolución 262, hay que copiar, pegarla y tenerla en el celular para poder salir y que nadie restrinja ni la posibilidad de salir con las personas menores de edad cuando estamos solos, ni la posibilidad de acceder a estos comercios de cercanía, si es que estamos al cuidado exclusivo de nuestros hijos e hijas. Y nada más por ahora, y ahí voy, así conversamos un rato. Bien ahí, buenísimo, Nati, excelente. Me repuse. Bien. No. Bueno, gente, voy a habilitar a medida que vayan planteando, voy a ir habilitándoles el micrófono, si quieren hacer alguna consideración, consulta, etcétera. Así que me dicen, me avisan y habilito el micrófono. Es un poquito largo, les pido 1000 disculpas, ¿eh? No, pero bien, metimos, ¿cuánto? 50 minutos, casi una hora. Bueno, pero es viernes. También. ¿Alguien que quiera consultar algo? Paola, Silvina, Selena, Bien. Gustavo, a los demás no porque están sin cámara. O si no, conversemos. ¿Qué les parece las soluciones, por ejemplo, de los primeros fallos, ¿no? Esto de las licencias de las madres trabajadoras esenciales del servicio de salud. A ver, te pongo en sintonía, Nati. Gustavo Dale. es del Poder Judicial. Hay gente que es hay varios participantes del Poder Judicial, bueno, Paola. Se me fue Gustavo, no lo estoy viendo. Ahora cambió a Paola Cámara. Se puede poner. No, bueno, hay varios colegas que son del ejercicio privado y después hay gente que es, digamos, de otras funciones. Bueno, hay camaristas, estoy viendo acá el doctor Villalba y la doctora Barrio Nuevo, que son camaristas de aquí de Posadas y de Oberá. Y bueno, buenas tardes. Y después gran parte son todos colegas en general, así que. Paola. Municipalidad tienen 10 días los papás de licencia, dice Paola. Ahí te habilito, Pao. Fíjate, ahí está. Ahí está. Y sí, no, nada, era para agregar eso, que la municipalidad amplió la licencia de los papás de 10 días, pero justamente acá en Posadas, bueno, primero felicitarte por la exposición, muy buena, muy clara, y por suerte dejaste de lado el mal momento, y bueno, comentar que nosotros, por ejemplo, acá en Posadas, se solicitó, e inclusive hubo, no como una marcha, pero un pedido de aquellos que están frente, por ejemplo, a las guarderías, que tienen que ir a trabajar y que no saben dónde dejar sus chicos. El tema es que es muy difícil que se cumpla el protocolo. O sea, los chicos, ¿cómo le decís a un chico que encima las guarderías atienden a chicos muy, pero muy pequeños? ¿Cómo haces para que el niño entienda, tiene que tomar distancia con otro niño? Es algo casi imposible. Entonces, o sea, se entiende por un lado el titular de la guardería y por el otro se le entiende al padre. Así que es todo un tema y genera un gran debate en cuanto a eso, a las primeras resoluciones que vos comentaste. Sí. Lo otro que dijiste respecto a esto de padres no convivientes que están con eso de que no pueden cumplir con el derecho de comunicación y contacto, yo creo más que nada, como siempre digo, que cuando hay voluntad de ambas partes, todo puede llegar a un buen final, porque realmente a veces hay padres que realmente no
no le interesa el interés del niño o niña, ¿no? Pero bueno, nada, solo eso. Por ahí alguien más quiere acotar algo interesante. Sí, ahí... Muchas gracias, Paola. Sí, cuando yo me refería a nuestros sistemas de licencias, ahí te dejo, Gustavo. Cuando yo me refería a nuestros sistemas de licencias, fui a la fuente madre, que es la ley de contrato de trabajo. Por supuesto, como bien dice Paola, hay convenios laborales que digamos que superan en creces lo que dice el texto de la ley de contrato de trabajo, e incluso hay digamos, regulaciones de índole administrativa que dan más licencia a los progenitores. El tema es, y yo insisto con este tema de licencias, porque creo que hay que adoptar un sistema no ya de licencia de maternidad, sino un sistema de licencias parentales. Tiene que ser progresivo, porque dudo que en el Congreso me aprueben un proyecto que diga, por ejemplo, 120 días para el progenitor que gesta y 120 días para el que no gesta. Me van a despedir y después los voy a ir a buscar a ustedes, ¿sí? Para que me den trabajo, pero tenemos que deconstruir, porque es desde ese lugar, si ya la propia ley me está ubicando en un lugar distinto respecto a mi responsabilidad de cuidado o respecto a mis hijos, me parece que es una herramienta clave de prevención, incluso de prevención de la violencia. ¿Por qué? Porque vos lo que haces es de alguna manera discutir esos roles estereotipados y este rol que se espera del cumplimiento de la mujer, de sus tareas, de cuidados, etcétera, etcétera. Pero también lo cierto, y lo que debo advertir, es que proyectos para modificar las licencias parentales en la Argentina creo que se vienen presentando desde la década del 80, y se presentan un montón de proyectos, y sin embargo nunca avanzan. Esperemos que la pandemia sea una oportunidad para que las tareas de cuidado estén en la agenda pública y sean derechos que sean tomados en serio como fundamentales. Sí, Gustavo, perdón. No, la doctora Figueredo primero planteó, antes que Gustavo te diga. Doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora, porque soy su alumna también en otra especialización. Le quería preguntar, doctora, un tema que por ahí no lo arrancó al principio y después me gustaría por ahí, es un tema que realmente ni siquiera lo podemos encontrar googleando, como decimos nosotros, y es un tema que está causando un incumplimiento gravísimo en cuanto a la cuota alimentaria, que es cómo se va a aplicar, en un caso no previsto, digo yo, el pago por parte de los empleadores respecto del ATP, del programa de asistencia al trabajo. ¿Por qué? Porque entiendo que los empleadores no tienen facultad de embargar ese porcentaje que recae sobre el salario. Y hubo muchos casos donde por primera vez acá en la provincia pasó que tuvimos un porcentaje de bancarización de sueldo nunca antes visto. Pero eso también implicó que al ser la primera vez que el empleado tenía una cuenta bancaria abierta, quizás el empleador le pagó el remanente dentro de la cuenta o fuera de ella. Ahora, se olvidaron de cumplir con el depósito de la cuota alimentaria. Ese es un problema que la verdad que al ser planteado, nosotros nos ponemos como abogados particulares en un dilema de reclamarle al empleador la responsabilidad solidaria sobre el porcentaje que le tocó pagar para aquellos que hicieron convenio con el Ministerio de Trabajo, o pagarle el total y después descontarle haciéndole firmar una declaración jurada. Quería saber qué solución hubo en otras provincias si ya se habló del tema. No le escucho, doctora. Ahí te habilito. Ahí te habilito. Espera. Ahí está. Ahí está. ¿Sabés qué tendría? ¿Cómo estás? ¿Florencia es tu nombre? Lila. Lila, ¿cómo estás, Lila? ¿En dónde tenemos el gusto de compartir espacio? UNCAU, la Universidad del Chaco Austral. Ah, muy bien. Que di otro tema, que nada que ver, uniones convivenciales. Sí. A ver, no estoy tratando de hacer memoria, no recuerdo haber visto fallos que comenten, digamos, que se asienten en esta interpretación de qué pasa cuando el empleado... Claro, cuando el empleador recibe el ATP para pagar parte de los sueldos, sí. Pero lo que pasa es que vos estás pensando en supuestos donde ya el empleador tiene una responsabilidad solidaria, donde hay una retención directa, donde yo tengo una cuota
y vos decís, en principio yo digo que más allá de quién sea quien solventa ese salario, debería aplicarse al completo del salario. Claro, pero el tema es ese. Que no va a la misma cuenta. Claro, el empleador en realidad no le baja el dinero del ATP a la cuenta sueldo, sino que va directamente en beneficio del trabajador, y el empleador no tiene la facultad de absorber ese dinero, ni siquiera está previsto en la ley. Entonces, si no le hace firmar una declaración jurada, tampoco me voy a fijar, yo creo que no vi ninguna sentencia que plantee esto que vos estás planteando. Pero, ¿sabés qué? Me reinteresa, porque si es así, en todo caso lo que hay que pensar es en una propuesta de reforma legal, no necesariamente que pase por el Congreso, pero pensarlo a nivel de normativa del Ejecutivo. Y respecto del IFE, el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, hubo muchos rubros, como los trabajadores domésticos y los monotributistas, a los que se le pagó. Sí. Algunos bancarizados y otros no. Eso tampoco nos fue posible embargar, y en muchos casos acrecentaron el sueldo hasta en un 30-35%. ¿Pero lo planteaste, Lila? Sí, pero tampoco saben los jueces qué hacer, porque, a ver, volvemos a lo mismo. Hay muchos empleadores acá en la provincia, como Cámara de Comercio, Industria, que cerraron acuerdos para reducir los salarios. Sí. Esos acuerdos implicaron que ellos cubrieron, póngale un 25, un 30% del remanente del ATP. Entonces, si el empleador se tiene para que te sigo. Los acuerdos implicaron, de vuelta, pensá que no soy de ahí. Los acuerdos implicaron que se pagó el remanente del ATP. Fíjese que el ATP acá se pagó entre un 30 y un 50% del sueldo total. Sí. Siempre propendiendo a completar prácticamente un salario mínimo vital y móvil. En algunos casos se pagó más, en algunos se pagó menos. El problema es que los empleadores que cerraron convenio en el Ministerio de Trabajo, como cobraban el ATP hasta un cierto monto, el remanente hicieron un convenio para pagar el 25 o el 30% del sueldo, ¿entiendes? Entonces, o sea, recibieron ATP pero no pagaron el resto, o sea, no les están pagando el 100% con la ayuda del ATP, sino que además disminuyeron lo que ellos deben pagar. Claro. Bueno, el problema de eso se generó porque si el empleador debía retener la cuota alimentaria sobre lo que había reducido de convenio, un chico que todos los meses cobraba una cuota de, póngale 6.000 pesos, se encontró con que le depositaron 1.200. Y como los bancos se cerraron por casi 2-3 semanas, por ejemplo, el Banco Macro, que es el banco pagador acá de la provincia, obliga a que si las cuentas sueldo no están dentro del mismo banco, los depósitos se hagan por TAS, que es el cajero, o MEP judicial. Entonces no fueron a depositar, aparte que se pagó tarde, se pagó una miseria. Entonces el problema que estamos teniendo es ese, que tampoco le podemos exigir a los jueces que condenen a los empleadores por haberlo hecho, porque es un caso no previsto. Por eso quería saber si hay un antecedente, si ya se habló, porque... De lo que me está diciendo exactamente no, hasta donde yo recuerdo. No hablamos hoy de alimentos, la idea no era, digamos, tomar... No, ya entiendo, te entiendo perfecto. Sí le puedo proponer a Marcelo, antes de que ustedes empiecen, digo, las relaciones de familia y el aislamiento social preventivo y obligatorio en materia de infancia hacen a muchas aristas, ¿sí? Hoy tocamos una. Podemos pensar en hacer una réplica y conversar respecto a todos estos conflictos. Jurisprudencia en materia de alimentos hay, no un montón, pero hay. Pero no sé si este cruce particular. Igual me voy a comprometer a lo siguiente, Lila. Voy a buscar, voy a hacer un rastreo y si encuentro material también se los envío. De esto puntual que me estás preguntando, porque es muy puntual. Digo, son supuestos en donde... el empleador es solidariamente responsable porque había una cuota ya fijada, una cuota fijada en un porcentual del salario, y qué pasa cuando ese salario es reducido, qué pasa cuando ese salario en parte es pagado por ATP, digamos, son muchas cosas que se cruzan, ¿sí? Pero me comprometo a rastrearlo y si hay, te lo mando. Gracias, doctora. Disculpe. No hay por qué.
Pero bueno, volviendo, otra charla posible, Marcelo, siempre que tengan ganas, es charlar exclusivamente de lo que pasó en ASPO con el tema alimentario de niños, niñas y adolescentes. Otro gran tema es qué pasa con las adopciones, qué pasa con los chicos que están en institutos, que están en hogares, qué pasa con los chicos que empezaban vinculaciones y que por el aislamiento social preventivo y obligatorio hubo que cortarlas, qué es lo que está haciendo la justicia. Justo antes de arrancar la clase, la doctora Fernández me contaba de que estaba muy contenta porque hoy había resuelto 2 egresos del hogar y la posibilidad en el marco de este aislamiento de que los chicos estén con una familia a los fines de luego iniciar el proceso correcto. Hay muchas cosas, ni hablar en materia de violencia de género, ¿sí? Esa era la idea. Pero bueno, toqué un puntito. A medida que vamos pasando, o sea, la semana pasada lo tuvimos al doctor Abreu, quien habló sobre participación, y de estas formas de comunicación, y desde el antes, el durante, ahora, y cómo también generar mecanismos nuevos a través del uso de las tecnologías. O sea, él planteaba que él tiene disponible directamente su teléfono como asesor tutelar asesor de menores, perdón, como constantemente está en línea directa con los chicos. Y siguiendo esto que vos planteaste, bueno, teníamos preparado con la doctora Fernández, pero la agenda le complicó, lo pasamos para más adelante, y sí, la idea es ver estos temas como lo venís diciendo, y varias aristas. Sí, no sé, por ejemplo, si hay personas que trabajan, bueno, sí me dijiste que sí, que había gente del Poder Judicial. Una arista muy importante, que digo, para traer distintos pantallazos, ¿no? ¿Qué pasa con las audiencias? Vieron que yo hice referencia a un caso, no me acuerdo ya si el de Rosario, en donde se le pedía a la madre que dé datos para que puedan conectarse por videollamadas, ¿sí? Y hacer la audiencia. Ahora, en ese caso se resolvió así. Ahora, ¿es lo mejor esta audiencia cuando los chicos están no en un lugar neutral, sino que están al cuidado de uno de los progenitores? Por ahí este caso no era tan complejo, pero digo, pensemos en otros escenarios. Bueno, hay un montón de cuestiones que se volvieron muy, muy complejas en este marco de aislamiento. Acá hay varios juzgados que, separando, realizaron audiencias de este tipo, que sirvieron para egresos de chicos que estaban institucionalizados, se fijaron audiencias que después inclusive se facilitaron las guardas con fin de adopción, o sea, se concretaron las guardas con fin de adopción, no es que quedó, ya venían previstos, pero se posteriorizaron, o sea, se fueron postergando, mejor dicho, y luego se fijaron audiencias vía sistemas, o sea, el propio Poder Judicial tiene un sistema informático para poder realizar las conferencias y demás, para que a partir de ahí, bueno, generaran los vínculos y fueron trabajando y se tomaron medidas respecto a las audiencias con los chicos para poder escucharlos y definir vinculación. Pero los chicos, por ejemplo, si había un conflicto grande digamos, podemos estar contando vinculación con gente o con pretensos adoptantes, pero cuando estás en un conflicto grave de relación entre padres e hijos, ¿cómo hacen con el tema, por ejemplo, en posadas de las audiencias? Porque es complejo esto de tomar audiencias por medios telemáticos o informáticos, pero con un chico que por ahí está, con un observador acá que está controlando qué dice, qué no dice, es complejo. Es complejo. Bueno, no sé si por ahí, Gustavo, lo querés comentar, pero la semana pasada lo había comentado la doctora, quien es la jueza del juzgado donde él está, Alem, que había implementado una especie de acompañante digital. No sé, Gustavo, si podés, me parece que se colgó. Ahí está intentando. Gustavo, ¿lo escuchás? ¿Podés conectarte o no? Para comentar eso. No está pudiendo. Pero bueno, ella había comentado, te lo digo así a sencillo, que había fijado que a través de otras instituciones, otros organismos, puedan, digamos, ir y facilitarle el nexo, que es como una especie de observador también. O sea, no te garantiza tampoco esta cuestión que vos la venís planteando, porque es cierto, o sea, ¿cómo el niño, el adolescente, la niña va a tener la libertad de poder expresarse si tiene acá al referente o con quien está conviviendo para poder dar una opinión sincera, por decirlo de alguna manera? O sea, el chico va a poder decirlo, pero se va a ver coaccionado por la mera presencia. ¿Y no están habilitando audiencias en forma presencial, cumpliendo protocolos y demás ante estas situaciones?
¿Sí? Sí. Ahí Silvina está haciendo, sí. Habilitale a Silvina, Marcelo. Ahí está. Esperá, a ver. Somos ansiosas. No, ahora tenés que habilitar vos, Silvina. Arriba. ¿No te deja? Ahí está. Ahora habilita. Ahí estoy. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. yo casualmente el lunes tengo una audiencia con 2 niñas, es una audiencia presencial y tenemos que ir con todos los protocolos, Claro. alcohol en gel, barbijos, así que también tuve por Zoom, pero como decías vos, es un poco complicado cuando está una de las partes presente, no tienen la libertad los niños de expresarse como quisieran, así que, pero bueno, ahora por suerte el lunes tenemos una presencial, así que yo creo que eso va a favorecer muchísimo a la audiencia. Sí, sí. Y por otro, sí, discúlpame, por otro lado, que yo justo escribí en el chat, tengo un caso muy reciente que me pasó hoy, y no estoy sabiendo bien cómo encararlo, por ahí me podrías orientar. Tenemos un régimen de comunicación y contacto en proceso. Sí. Y bueno, las partes, los padres no se llevan bien. Entonces, Mira, Silvina, en proceso que, un cachito, para entender, en proceso te referís a un caso que ya está planteado en la justicia o en proceso sí. de diálogo. Ok. No, está en la justicia, Dale. Y habíamos planteado para el Día del Padre un permiso especial para que la nena vaya a pasar con su papá ese día. Hoy nos sale a despacho la autorización favorable y nos enteramos de que la mamá se fue a Corrientes con la nena, no avisó al padre, no denunció domicilio, no sé cómo cruzó a la provincia, no sé si ya se puede pasar a Corrientes, no sé cómo, pero se fue en plena pandemia porque tuvimos una audiencia hace 3 semanas por Zoom y ella estaba acá. Y bueno, ahora nos enteramos de que se fue a Corrientes, nos comunicamos con ella, le pedimos el domicilio, no nos quiso brindar el domicilio, nos pasó un número de una abogada, entonces nos comunicamos con esta abogada, le dijimos que tenemos un juicio pendiente, que ella se fue sin denunciar el domicilio, que está en un incumplimiento, que tenemos una orden judicial para el domingo, y así de todas formas la abogada tampoco puso colaboración de su parte, nos dijo que nos comuniquemos el lunes, que ¿Y esto ella informaste no puede todo brindar ningún tipo de bueno, hoy es información. viernes. ¿Pero esto lo informaste todo en el juzgado? Todavía no, nos pasó ya después del mediodía esto de poder comunicarnos con esta abogada, y ya no tenemos posibilidades así que lo único que por ahora creo yo que podemos hacer es, ya tengo el testimonio del permiso del domingo, solo le dije a mi cliente, mirá, anda con un oficial de la policía, constatá acreditá el no está. cumplimiento y te presentás con todo eso en la justicia y vas a tener que pedir restitución. Y la idea, ¿cómo es que, bueno, no nos queremos meter en el caso puntual, pero... No, pero por favor. Pero, sí, y la madre tiene, digamos, tiene familia en Corrientes, o sea, ¿sabés algo de por qué? Y se fue aparentemente a vivir a Corrientes. Ah. Se fue a vivir. Y el marco de este que proceso iniciado, ¿cómo estaba el sistema? ¿Había un sistema provisorio? ¿Con quién tenía a cargo el cuidado? No, el cuidado estaba a cargo de la mamá todavía. Olvídate del ASPO. Sí. Sí. El cuidado todavía estaba a cargo de la mamá. Nosotros teníamos una audiencia que se reprogramó, y así que recién en agosto íbamos a tener la audiencia por comunicación y contacto. Tuvimos por alimentos, pero no por comunicación y contacto. Así que está así, y lo único que nos reactivamos fue para el permiso del Día del Padre. Bueno, cuestión es que... el lunes tenés que presentarte con todo tu gente y denunciar todo esto en el juzgado para que se tomen medidas y pedir la restitución. Lo raro es que no sé cómo es el tema del cruce de provincias, ahí ya desconozco. Raro es que haya, no, pero eso desconozco si está habilitado. Claro.
Eso es lo que preguntaba, por ahí algún colega sabe si se puede. Tengo entendido que no podemos cruzar de provincia a provincia. No sé cómo esta chica se trasladó y con una niña, cómo se trasladó. Mirá, acá te están contestando, Silvina, que no se puede pasar a Corrientes salvo que seas correntino o correntina, o sea, para que vuelvas me imagino, a tu lugar de origen, ¿no? Sí. Pero desconozco, porque ella es algo como muy local. Corina sí. También, que no sé quién es, pero acá nos deja un mensaje. Son causas complejas, estamos celebrando las audiencias en forma presencial, las audiencias con niños se celebraron, fueron audiencias dentro de procesos de adopción de adolescentes que se encuentran en otras provincias, también fue un problema, y de tomar conocimiento personal de niños en el marco de la delegación de la responsabilidad parental, o sea, esto que yo pregunté, ahí está Corina. ¿Cómo estás, Corina? Buenas tardes. Esto que yo un poco conversaba y le preguntaba a Marcelo, ¿no? Porque una cosa es esto que se planteaba en el caso de Rosario, y otra cosa cuando estoy ante situaciones complejas que necesito la entrevista personal cuando estoy hablando de personas menores de edad. Natalia, sí, ¿cómo estás? Muy bien. Nosotros tuvimos una causa muy compleja de una restitución de una niña que estaba, la niña tenía que ser reintegrada el 1 de marzo al domicilio de la madre, acá yo soy de El Dorado, Misiones. He ido. Y la madre la retuvo a la niña, y antes de que inicie todo el tema del aislamiento, y cuando inició el aislamiento, se agarró de eso, de decir, no puedo ir a Misiones, por más que quiero devolverla, no puedo. Entonces, ahí tendríamos que haber, volviendo a las normas, ahí tendríamos que haber agarrado el primer supuesto de la resolución 132. Claro. Bueno, cuestión que igual la nena es muy compleja la situación, sí. Y se nos planteó esto de que el padre decía, escuchen a mi hija porque mi hija no quiere volver, porque tenemos un proceso de cuidado que está ahora en este momento para dictar sentencia, o sea que estábamos ahí en el caso de los alegatos, muy, muy próximo a la sentencia, y el padre la retiene porque la nena en todo momento quiere, dice, manifiesta, pero bueno. Ahí ¿La nena de cuánto? 9. Bueno, el tema está de que el padre dice, escuchen a mi hija, y se planteó esto, que una videollamada o un Zoom con la niña en Buenos Aires no nos daba esta cuestión de la objetividad, porque la nena tenía al papá al lado, iba a repetir lo que el padre decía, o sea, no era una prueba válida la escucha del niño en esa instancia, pero sí teníamos escucha del niño de diciembre y los informes psicológicos de la psicóloga. Entonces, esa causa de restitución se resolvió sin la escucha, y justamente fundamentando en esto, de que en esta instancia era imposible, en este marco de la escucha no iba a seguir, y hasta podía ser una revictimización y exponerla a la niña a manifestar algo. Que ya lo había manifestado. Además, sí. Así que, bueno, resolvimos la restitución y la nena igual volvió. Igual, las niñas a veces dicen una cosa, pero la nena volvió feliz al Dorado cuando acá llegó, hizo el protocolo, después se controló el seguimiento, pero es complejo el tema de las audiencias por videollamada. Sí, claro que sí. Corina, ¿y esa sentencia ya está firme? ¿O esa decisión? Sí, está. No, está apelada. Ah. Está te iba a decir que me la compartas. Se apeló, pero se cumplió, o sea, que está abstracto también, porque se ejecutó la resolución. Y el padre la entregó, pero apeló, o sea. Y después sí tuvimos audiencias por videollamada, que me pareció muy interesante, con unas niñitas en un contexto muy vulnerable, que los abogados eran abogados ad honorem, o sea, que ellos decían, estamos ayudando a esta gente, de unas niñitas que quedaron huérfanas, y la tía se hacía cargo de ellas. Y bueno, hicimos una videollamada, porque además estábamos justo en esos días que no podíamos movernos de un lado a otro, nadie, y estuvo bueno porque conocimos la casa, las niñas nos mostraron su casa, la casa de la tía, era un lugar muy humilde, piso de tierra, pero era un lugar limpio, o sea, realmente conocimos el contexto de las niñas, y me pareció muy interesante que muchas veces nos puede ayudar el tema de acercarnos donde realmente es el centro de vida del niño, y ver, hasta como veíamos como los perritos las reconocían cuando movían la colita, o sea, es una
cositas que... Sí, algo que uno por ahí no se, digamos, no tiene posibilidades de ver los pros y los contras, ¿no? Sí, que en el juzgado los niños como que se cierran mucho y vimos muchas cosas, o sea, tiene pros y contras. Exacto. Bueno, Corina, aprovecho, 2 cosas te aprovecho para ir cerrando, que ya es tarde y es viernes. Primero, agradecerles, ¿sí? Por la paciencia y por este mal momento que compartimos, pero bueno, no importa, ya pasó, ya está, las cosas que pasan también en estos tiempos modernos de cibernética. Agradecerles en primer lugar, y en segundo lugar, sobre todo para aquellos que trabajan en la justicia o incluso aquellos que también, digamos, ejercen la profesión, porque también tienen después las sentencias. Ustedes saben que nosotros tenemos una revista, hace mucho, nosotros digo, no yo, es mucha gente que trabaja y en pos de una revista que ya cumplió más de 30 años, la revista de Derecho de Familia, ¿sí? De Abeledo Perrot, dirigida por las doctoras Cecilia Grossman, Aida Kemelmacher, Marisa Herrera, y hay muchos números anuales de esa revista que se dedican a comentar jurisprudencia, y a veces lo que nos pasa es que algunas provincias, algunas jurisdicciones por ahí no suelen, digamos, darse a conocer las sentencias, así que si tienen sentencias interesantes que está bueno publicarlas, ya Marcelo tiene mi mail, Marcelo, te habilito, te autorizo a que pases el mail por si quieren compartirlas para que sean publicadas, para que sean comentadas y para que se den a conocer. Por ejemplo, para la persona que me dijo que me tenía de profesora en otro curso, que ahora no la encuentro. Hay una sentencia de Oberá, que si no es porque una vez fui a dar clases, creo que a Rosario, nunca jamás me hubiera enterado de esa sentencia porque me la compartió una alumna, y es una sentencia muy, muy importante porque pone en cuestionamiento la posibilidad de compensación económica en una convivencia de pareja sin cumplir con todos los requisitos que dice el código. Entonces digo, aprovechen y si quieren, si tienen ganas, eso, el envío de jurisprudencia que por ahí no se conoce por otros medios. Y después, si tienen más ganas todavía, aquellos y aquellas que estén interesados en empezar a incursionar en esto de escribir críticamente, ya sea comentando sentencias, y si no se animan para comentar sentencias, tenemos distintos espacios de difusión y de divulgación, por ejemplo, DPI Cuanti con un suplemento de bioética, por ejemplo, Rubinsal Online, o aquel que tenga ganas de empezar a escribir también, Marcelo, pasa mi mail, dale. Y más que bienvenidos y bienvenidas, ¿sí? Si no se animan por ahí a comentar un fallo, sepan que me pueden mandar un mail, Natalia, no me animo a esto, pero sí a una columna breve de 3-4 páginas para plantear este puntito chiquitito que me hace ruido, o no me gusta, o esto que salió, o lo que les parezca oportuno y atinado, siempre que estemos hablando de derecho de la familia. No me vengan con cosas raras de otros ámbitos, porque no las manejo. Dale. Así que bueno, más que bienvenidos y bienvenidas, ¿sí? Tienen mi mail a disposición y termino del Zoom y les mando el Power y todos los fallos. Bueno, Natalia, mil gracias por el excelente la disertación, más allá del momento que ya fue, pero te digo, bueno, ya hace rato que te vengo insistiendo con esto para poder hacerlo, de poder hacer por lo menos este encuentro virtual. En algún momento nos volveremos a ver personalmente, que es lo más probable. En cualquier momento te traigamos para dar una conferencia para todos aquí presencialmente. Así que bueno, Natalia, agradezco tu predisposición. Mil gracias. A ustedes. Y las disculpas del caso también. Pero no es culpa de nadie. No, pero bueno. No hay problema, ya está. Vale. Bueno. Sí, que se repita, cuando quieran hablamos de otras cosas. Dale. Dentro de las relaciones de familia. Dale. Gracias, Natalia. Estamos a ustedes. Muchas gracias, gente, por participar. Y esta charla, así como la de la semana anterior, se va a estar compartiendo por el Facebook de la Defensoría y por distintas redes sociales. Así que va a ser de público acceso también. Así que muchísimas gracias a todos y buen fin de semana.